Hola a todas y a todos, soy Juanjo Montaño y en este vídeo vamos a aprender a aplicar el análisis exploratorio de datos o EDA introducido por Tukey y que sirve para describir una variable de naturaleza cuantitativa. El EDA se distingue por tres características frente a la estadística descriptiva clásica. En primer lugar, da prioridad a los índices estadísticos que tienen la propiedad de la resistencia, es decir, que son insensibles ante la presencia de valores anómalos o que caen fuera del rango normal de la distribución. En segundo lugar, utiliza diversos resúmenes estadísticos frente a la estadística descriptiva clásica que se concentra básicamente en la media aritmética y en la desviación estándar. Y en tercer y último lugar, da más importancia el EDA a la información proporcionada de forma gráfica frente a la información proporcionada mediante índices meramente numéricos. Pues bien, vamos a ilustrar el EDA mediante la utilización de un ejemplo, de una investigación sobre el tratamiento de la depresión en enfermos de cáncer, cuyos datos y descripción se encuentra en el apartado de descripción de este vídeo. ¿Comenzamos? En primer lugar, quería comentar que la descripción de todos los índices estadísticos y representaciones gráficas que vamos a ver del análisis exploratorio de datos o EDA con el SPSS se pueden encontrar en el manual Análisis de datos etapa exploratoria de Alfonso Palmer, cuya cita completa se puede encontrar en el apartado de descripción de este vídeo. Vamos a ilustrar los procedimientos del análisis exploratorio de datos con nuestra investigación sobre el tratamiento de la depresión en enfermos de cáncer. Tenemos una variable que es la puntuación en depresión antes de aplicar el tratamiento, es una variable de naturaleza cuantitativa. Pues sobre estos datos, sobre esta variable, vamos a poner a prueba los procedimientos del análisis exploratorio de datos incorporando un dato que es anómalo, un dato outlier, un dato alejado, que cae fuera del rango normal de la distribución de datos, sustituyendo la puntuación 9 por una puntuación igual a 0, que sabemos de antemano que es un valor alejado, un valor anómalo. Y vamos a ver cómo se comportan los diversos índices y representaciones gráficas del EDA con el SPSS. El comando del SPSS asociado al análisis exploratorio de datos es el comando explorar. Para ello vamos a analizar estadísticos descriptivos y vamos a explorar. Nos proponemos analizar descriptivamente la variable puntuación en depresión antes de aplicar el tratamiento con los procedimientos propios del análisis exploratorio de datos. Para ello vamos a seleccionar la variable y la colocamos en la lista de dependientes. Vemos que hay dos tipos de procedimientos, los procedimientos numéricos, estadísticos y los procedimientos gráficos. Dentro de la caja o dentro de la opción de estadísticos, por defecto nos encontramos con los estadísticos descriptivos, ya está clicado. Seleccionamos estimadores M, que son los denominados M estimadores, los valores atípicos, veremos en qué consiste, y los percentiles. Continuamos, vamos a gráficos y nos encontramos con dos tipos de gráficos característicos del análisis exploratorio de datos. Por un lado tenemos diagramas de cajas, que es el denominado gráfico de caja, lo dejamos con la opción por defecto, niveles de los factores juntos, y dentro de descriptivos tenemos el gráfico de tallo y hojas, que también está ya seleccionado por defecto. Por tanto, continuamos y ya vamos a aceptar. Y dentro de los resultados nos encontramos con una primera tabla de resumen del procesamiento de los casos y ya pasamos
a la tabla de descriptivos que hemos marcado. Y lo que hay que decir aquí es que de los índices descriptivos que aparecen, el único que es propiamente del análisis exploratorio de datos o EDA es la media recortada. Todos los demás pues son propios de la estadística descriptiva clásica. Pues bien, vamos a concentrarnos en la media recortada. La media recortada, recordemos, también llamada trimmed mean, pretende obtener un índice de localización resistente, es decir, insensible ante la presencia de posibles valores anómalos o valores alejados, recortando un determinado porcentaje o proporción alfa de valores extremos a cada lado de la distribución. El SPSS, por defecto, la única media recortada que calcula es la del 5%. Por tanto, lo que hace es, sobre la serie de observaciones ordenada de menor a mayor, lo que hace es eliminar, recortar un 5% extremo a cada lado de la distribución y obteniendo la media aritmética del resto de observaciones. Con esto lo que se pretende es eliminar, recortar posibles valores anómalos o extremos y obtener la media aritmética con el resto de la distribución que es más cercana al centro de la distribución. Esta sería un poco la filosofía. Es verdad que el análisis exploratorio de datos utiliza como índice de localización alternativo a la media aritmética, utiliza la mediana como índice de localización resistente, ¿vale? O insensible ante la posible presencia de valores anómalos o alejados del centro de la distribución. Ahora bien, el resto de índices que aparecen aquí, descriptivos, media, su intervalo de confianza, la variancia, desviación estándar, etc., son índices estadísticos propios de la estadística descriptiva clásica. A continuación, hemos seleccionado estimadores M, que son los denominados M-estimadores. Los M-estimadores son índices de localización que pretenden ser resistentes, es decir, insensibles ante la presencia de valores alejados o anómalos, ponderando las observaciones en función de la distancia a la cual se encuentran con respecto al centro de la distribución representado por la mediana. Hay diversos M-estimadores o diversas familias de M-estimadores. Concretamente, el SPSS calcula el M-estimador de Hoover, el de Tukey, el de Hampel y el de Andrews. ¿En qué se diferencian los M-estimadores o familias de M-estimadores? Por un lado, en el valor C constante que se utiliza para calcular esa distancia a la cual se encuentra cada observación con respecto al centro de la distribución, y también se diferencian en base a la función de ponderación que utilizan para ponderar, digamos, y dar más peso a las observaciones que se encuentran cerca del centro de la distribución, ir dando menos peso, menos valor a las puntuaciones que se van alejando de ese centro. Por otro lado, hay que recordar que el cálculo de un M-estimador es un proceso iterativo por el cual cada valor de salida de una iteración actúa como valor de entrada de la siguiente, hasta que se obtiene o se produce el denominado criterio de convergencia. En cualquier caso, el SPSS te calcula directamente el M-estimador. Por otra parte, dentro del apartado de percentiles, vemos que el SPSS calcula una serie de percentiles característicos, pero también calcula unos índices que son propios del análisis exploratorio de datos que le denomina bisagras de Tukey. Las bisagras de Tukey son los denominados cuartos o fourth, el cuarto inferior y el cuarto superior. El cuarto inferior, como el propio nombre indica, deja por debajo de sí un cuarto
o un 25% de la distribución, mientras que el fourth superior o cuarto superior deja por encima de sí un cuarto o un 25% por encima de distribución. Así, el fourth inferior o cuarto inferior es igual a 14 y el fourth superior o cuarto superior es igual a 18. Los percentiles 25 y 75, respectivamente, tratan de alcanzar el mismo objetivo que los fourth, el fourth inferior y fourth superior. Así, como sabemos, el percentil 25 o fourth inferior dejan por debajo de sí un 25% de la distribución, y el percentil 75 o fourth superior o cuarto superior tratan de dejar por debajo de sí un 75% de la distribución o un 25% por encima, ¿vale? En cualquier caso, también recordar que a pesar de que persiguen el mismo objetivo, no tienen por qué coincidir en sus valores, ya que se calculan por expresiones estadísticas diferentes. Es interesante indicar también que a partir del valor de los dos fourth se puede obtener un índice de variabilidad muy utilizado en el análisis exploratorio de datos, que es el F-split. El F-split es la diferencia entre el valor del fourth superior y el valor del fourth inferior. Con lo cual, con esta diferencia, con el F-split, lo que se obtiene es la amplitud del 50% central de la distribución. A continuación, lo que te proporciona dentro del apartado de valores extremos son los 5 valores superiores más extremos y los 5 valores inferiores más extremos. Pero hay que tener en cuenta que no lleva a cabo un estudio completo o un estudio de valores alejados. Simplemente te marca cuáles son los 5 extremos por debajo y por encima, superior e inferior, pero no te identifica si hay algún dato que es valor alejado o valor outlier dentro de lo que es el marco del análisis exploratorio de datos. A continuación, te presenta el diagrama o gráfico de tallo y hojas, que recordemos que consiste en considerar o dividir cada puntuación en una parte significativa, que sería el tallo, y una parte menos significativa, que son las hojas. Y una forma sencilla de interpretar esta gráfica es girándola 90 grados hacia la izquierda. De esta forma se representa la distribución, la forma de los datos. Aquí podríamos ver que la distribución es más o menos simétrica y es con un apuntamiento, una kurtosis baja, es platicúrtica, se podría decir. Por otra parte, aquí lo interesante del gráfico de tallo y hojas es que te identifica los valores alejados. Aquí te dice extremos, nos hemos encontrado 1, frecuencia igual a 1, y es igual o inferior a 0. Es un valor extremo, es decir, te lo identifica como valor alejado o valor outlier. Recordemos que este gráfico de tallo y hojas tiene una serie de ventajas con respecto al clásico gráfico de histograma proveniente de la estadística descriptiva clásica. Por un lado, es sencillo de construir y por otro, se pueden observar fácilmente las puntuaciones, los datos que componen este gráfico, a diferencia del histograma, que no se muestran los datos individuales. Ya por último, nos muestra el gráfico de caja. En este tipo de gráfica, el eje de Y viene determinado por la escala de medida utilizada para medir la variable que estamos analizando, en este caso, la puntuación en depresión pretratamiento. Dentro de lo que es la gráfica en sí misma, la longitud de la caja viene determinada por el valor de los fourth o cuartos. La parte inferior de la caja, así, viene determinado por el valor del fourth o cuarto inferior
y el valor superior de la caja viene determinado por el valor del for o cuarto superior. A la altura de la mediana se divide la caja en dos partes. Por otra parte, desde la parte superior de la caja se estira lo que se denomina la patilla o bigote superior hasta el valor superior sin ser valor alejado, que es el valor adyacente superior, y desde la parte inferior de la caja se estira la patilla o bigote inferior hasta el valor inferior o extremo inferior sin ser valor alejado, que sería el adyacente superior. Estos serían los 5 valores característicos que determinan lo que es el gráfico de caja: la mediana, los for superior, for inferior, y los extremos superior e inferior, que son valores adyacentes porque son los extremos sin ser valores alejados. Por otra parte, cuando se detecta un valor alejado o un valor outlier, es decir, un valor que cae fuera del rango normal de la distribución de datos, como es el caso del valor 0, se señala mediante un punto, un asterisco, y en este caso el SPSS lo que está indicando es que el valor 0, que corresponde al caso 50, es un valor alejado. También debemos tener en cuenta que, como hemos dicho, la longitud de la caja viene determinada por el valor de los for superior, for inferior. Esta longitud de la caja es el denominado F-split, que, como hemos dicho anteriormente, es un índice de variabilidad que determina la amplitud del 50% central, porque es la diferencia entre el for superior y el for inferior. De esta forma, si la caja viene dividida a nivel o a la altura de la mediana, permite esta gráfica analizar posibles asimetrías, pues comparando la distancia entre la mediana y el for inferior respecto a la distancia que hay entre la mediana y el for superior. Si estas dos distancias son diferentes, pues lo que se está identificando es una posible asimetría a la derecha o a la izquierda en el 50% central de la distribución. Por otra parte, si también comparamos la longitud de las patillas entre el for superior y el extremo superior sin ser valor alejado, y entre el for inferior y el extremo inferior sin ser valor alejado, si la longitud de las dos patillas pues fuera igual, implicaría simetría. Si hay diferencias entre estas dos longitudes, pues se establecería que hay algún tipo de asimetría a la derecha o a la izquierda, en un sentido o en otro. Bueno, hasta aquí todo. Espero que haya sido de gran utilidad todo lo que se ha explicado y os espero en un próximo vídeo. Muchas gracias.